Bienvenidas y bienvenidos a Goles de Vida, un podcast creado por María Jimena Fernández e inspirado en el método Más Pasión. Este será un espacio para hablar de paz, territorio y fútbol femenino, porque no todos los goles se hacen en la cancha, algunos se entrenan en la vida. Hola, soy María Jimena y en este espacio quiero presentarme. Yo soy politóloga, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz y Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo. Tengo experiencia trabajando en territorios donde el diálogo social y los derechos humanos son una premisa. Y desde hace un tiempo he encontrado en el fútbol femenino una forma muy poderosa de hablar de algo que va más allá del deporte: las oportunidades para niñas, adolescentes y mujeres. En este primer episodio nace una convicción que cada vez yo siento más clara. La paz también se entrena. Se entrena en la forma como nos relacionamos, en cómo aprendemos a ocupar un espacio, en cómo nos atrevemos a hablar, a cuidar nuestros cuerpos y a habitarlos, y en cómo construimos confianza en él y en otras personas. Durante mucho tiempo hemos visto el fútbol como un espacio de competencia, de resultados, de marcadores, de rendimiento, y claro que sí, esto también hace parte del juego. Pero cuando una niña entra a una cancha, no solo está aprendiendo a patear un balón, también está aprendiendo a tomar decisiones, a comunicarse, a equivocarse y a levantarse, a confiar en otras y a descubrir de qué está hecha. Ahí es donde nace Más Pasión. Más Pasión es una forma de acompañar a niñas y adolescentes desde el fútbol, pero sobre todo desde una mirada de paz, de género, de cuidado y de proyecto de vida. No se trata solo de formar buenas jugadoras, se trata de acompañar niñas para que sean más seguras, más conscientes, más capaces de reconocer su voz, de habitar en su cuerpo, reconocer su historia y su valor. Para mí, una cancha puede ser una escuela de vida. En una cancha se aprende a ganar, pero también se aprende a perder. Se aprende a escuchar, a respetar, a confiar, aprendemos a poner límites, a cuidar a la compañera y a entender que ni en la cancha ni en la vida ninguna llega completamente sola. Por eso el método Más Pasión parte de una idea sencilla pero profunda. El fútbol puede ser una herramienta para construir paz. Y cuando hablo de paz, no hablo solamente de grandes acuerdos o de discursos políticos, no hablo únicamente de la ausencia de conflicto armado o violento, sino que hablo de paz desde una mirada cotidiana, de una mirada en la que se construye oportunidades, cuando una niña está segura en un grupo, cuando puede expresarse sin miedo, cuando entiende que su cuerpo no es un problema, sino que de ahí nace su fuente de fuerza. Cuando una niña aprende a liderar, cuando aprende a no ponerse, cuando aprende a cuidar, a escuchar, toma decisiones de una manera más responsable y ocupa un lugar distinto. El método Más Pasión tiene entonces 4 pilares que iremos desarrollando en este podcast e iniciamos con el primero, que es una apuesta profunda: la paz. Este método nace desde esta convicción. No solamente hablamos de paz en su versión negativa, la ausencia de conflictos armados o violentos, sino que lo hablamos desde una mirada de la paz positiva, la paz que también se construye en la forma como nos relacionamos, en cómo cuidamos de la otra, en cómo resolvemos conflictos, en cómo aprendemos a poner límites y a construir confianza. Para mí la paz es el punto de partida, es desde ahí donde todo tiene sentido. El segundo pilar es el fútbol. El fútbol no como el fin único, sino como la herramienta o el vehículo. El fútbol es el lenguaje que permite poner en práctica lo que hablamos: confianza, liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, comunicación, convivencia y, por supuesto, cuidado y autocuidado. En una cancha, una niña no solo aprende a jugar, también aprende a enfrentar la vida. Por eso el fútbol, dentro de Más Pasión, no es solo un deporte, es una herramienta de transformación social. El tercer pilar es el género, porque acompañar a niñas y adolescentes implica reconocer que no todas han tenido las mismas oportunidades para ocupar una cancha, para ocupar un espacio, para incluso poder alzar su voz
o poder tener espacios de toma de decisión. Hablar de género es hablar del cuerpo de las mujeres, de su voz, de su autoestima, del ciclo menstrual, de las emociones y del derecho que tenemos a sentirnos capaces, valiosas, seguras y libres. Es reconocer que muchas niñas han aprendido a ocupar menos espacio, a hablar más bajito, a dudar de su propia fuerza o a sentir que ciertos lugares no son hechos para ellas. Y por eso, cuando una niña entra a una cancha, cuando una niña juega, corre, decide o lidera, se siente parte de un equipo, algo empieza a cambiar. No es solo el juego, también es la manera como se mira a sí misma. Y el cuarto pilar es el pilar de proyecto de vida, porque todo esto debe abrirnos preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo construir? ¿Qué oportunidades merezco? Más Pasión busca que cada niña pueda ampliar la mirada sobre sí misma y sobre su futuro, que no vea el fútbol solo como un juego, sino también como una experiencia que le permite descubrir su fuerza, reconocer su voz y sus posibilidades, que pueda imaginarse más allá de los límites que muchas veces le ha impuesto su contexto, que pueda reconocerse como alguien con sueños, con acciones, con decisiones y oportunidades. En este sentido, Más Pasión no es solo una metodología deportiva ni tradicional, sino que es una apuesta integral que parte de la paz, que utiliza el fútbol como una herramienta, que incorpora el enfoque de género y tiene un horizonte que está centrado en el proyecto de vida de niñas y adolescentes. Es una apuesta por mirar a las niñas no solo como deportistas, sino por supuesto como seres humanos, como lideresas en sus territorios, como ciudadanas, como mujeres en formación que necesitan herramientas para moverse en el mundo con más confianza. Así que este podcast será un espacio para conversar sobre estos pilares y sobre las oportunidades que se abren camino con las niñas, adolescentes y mujeres. Este no será un espacio perfecto, no será un espacio acartonado, será un espacio honesto y real, un lugar para que pensemos en voz alta, para que conversemos con otras mujeres y para que hagamos preguntas, para recordar que las transformaciones más importantes muchas veces empiezan en lugares sencillos como una cancha. Esto fue Goles de Vida, un podcast creado e inspirado en el método Más Pasión. Gracias por escuchar este espacio donde hablamos de lo que también se entrena fuera de la cancha. Si este episodio te hizo pensar en una niña, una mujer o una historia que merece ser escuchada, compártelo con alguien más.